Bueno, muchas gracias, Carmelo, en primer lugar por tan amable presentación y por haberme ya dado paso con esa visión general, ¿no?, del poder de la Iglesia. Por supuesto, quiero agradecer también a Muel y al Ateneo Republicano de Zaragoza por invitarme a participar en esta sesión, y en especial a Belén Sánchez por haberlo facilitado todo, ¿no?, así como al Centro Cívico Universidad, pues por acogernos, ¿no?, en este momento. Voy a hacer la presentación con un PowerPoint para que se pueda seguir un poco más la estructura de la charla. Ya perdonaréis porque es un PowerPoint muy sencillo, no hay ninguna virguería técnica y porque no soy ninguna especialista en montarlos, ¿no? Con esta charla sobre la laicidad en la transición, y ahora explicaré un poquito el título, los objetivos que me planteo pues son presentar en primer lugar pues el contexto en el que la transición a la democracia en España se trató de resolver, cómo se trató de resolver un problema históricamente persistente en la historia, al menos en la historia contemporánea de España, la llamada cuestión religiosa, ¿no? Ese es uno de los principales objetivos. Y un segundo objetivo de la charla es plantear también qué cuestiones siguen pendientes, ¿no?, unos años después, hasta en la actualidad, para conseguir una laicidad plena por parte del Estado y de la sociedad, ¿no? Para ello voy a seguir un poco esta estructura. En primer lugar, expondré brevemente qué se entiende por laicidad y laicismo, porque ya en el propio uso de los términos pues hay debate. Y no son inocentes normalmente la elección de uno o de otro en general. Después me centraré en hablar de la transición y cómo en principio parecía que ofrecía pues una aparente solución al histórico conflicto religioso en España. En tercer lugar, hablaré después de la legislación secularizadora que a lo largo de la democracia pues se ha desarrollado, y qué conflictos, citaré algunos, qué conflictos ha dado lugar con la Iglesia. Y para cerrar, en último lugar, abordaré pues esos retos y cuestiones pendientes que a día de hoy pues siguen vigentes, ¿no?, para conseguir una laicidad plena, ¿no? Bueno, si nos centramos en primer lugar en los conceptos, habría que decir que laicidad, que es una traducción literal del francés, laïcité, que es el término que se utiliza en francés fundamentalmente, pues en España no se usaba tanto. Desde luego los republicanos del primer tercio del siglo XX no usaban esa palabra. Ellos hablaban de laicismo y de anticlericalismo, pero no utilizaban el concepto de laicidad. Es un concepto que se ha ido generalizando, quizás por influencia también del francés, pero añade un matiz que ahora comentaré, ¿no? Desde un punto de vista histórico, se puede considerar, como pongo ahí, que es el final de un proceso, ¿no?, impulsado por un proyecto o movimiento laicista en favor de un Estado laico y una secularización o laicización de la sociedad y de sus valores, ¿no? Esa es una concepción desde el punto de vista histórico, pero también estos temas están manejados por juristas y gente que del derecho, sea eclesiástico o no. Y en ese mundo, desde ese mundo jurídico, se alude con el término de laicidad a la posición del Estado ante la religión, teniendo en cuenta fundamentalmente dos cuestiones, ¿no? Por un lado, que el Estado esté separado de la Iglesia y de las confesiones religiosas en su conjunto, y un segundo aspecto fundamental desde esa perspectiva jurídica es la neutralidad o imparcialidad de los poderes públicos en la medida en que sus decisiones no se deben apoyar en valores religiosos de ninguna confesión. A diferencia de la laicidad, que sería por un lado desde el punto de vista histórico, que es desde el punto de vista desde el que yo voy a hablar, el laicismo sería, podríamos plantearlo como el camino, ¿no?, el proyecto o movimiento partidario de desvincular, de emancipar el Estado y la sociedad del referente religioso. Esa sería una diferencia importante.
me remito aquí a presupuestos de un estudioso francés, Jean Bouvegot, que ha sido uno de los intelectuales, historiador y sociólogo, que ha trabajado sobre estas cuestiones. En el proceso de avanzar hacia esa laicidad, los partidarios del laicismo que impulsan y protagonizan ese movimiento para emancipar al Estado de cualquier confesión y referente religioso, pues tratan de controlar el Estado o de influir en la medida en lo más posible en los poderes públicos para avanzar en esa dirección. Y esto, evidentemente, pues no es del agrado de todos. No todo el mundo está de acuerdo con esos presupuestos y encuentra a lo largo de la historia, al menos de la época contemporánea, pues resistencias, oposiciones por parte de sectores y de fuerzas sociales, políticas, religiosas, culturales, que se oponen al laicismo, ¿no? Por tanto, esa tensión puede derivar también en conflicto. Y es ese matiz de conflicto lo que a veces que por cierto no es ni mejor ni peor, constata una realidad histórica, ¿vale? Pero desde muchos ámbitos, cuando se habla hoy en día y se prefiere el término de laicidad al término de laicismo, es porque se identifica la laicidad con lo positivo, con algo que parece que tiene que llegar siempre fruto del consenso, del acuerdo y que no debe generar conflicto, mientras que esos mismos sectores que utilizan la idea de laicidad en ese sentido, pues perdón, es que ahí no sale, pero se activa. Esto sí que no te puedo echar bien. No, aquí, vale, menos mal que ahí no se ve. Decía que esos mismos sectores suelen reservar el concepto de laicismo a algo agresivo, a algo radical y que por tanto en sí mismo va a generar conflicto, ¿no? Entonces esta idea de una laicidad buena y un laicismo negativo pues está bastante extendido en amplios sectores que por supuesto pues no suelen compartir los presupuestos más claramente laicistas, ¿no? Quería dejar claro esta posición, ¿no? Bien, si pasamos ya al primero de los apartados de los que yo quería hablar y tratar una visión general de cómo en la transición se intentó solucionar ese conflicto que en parte por lo que ha comentado Carmelo, pero que yo no voy a desarrollar, un conflicto de largo alcance, un conflicto estructural, un problema estructural de la historia contemporánea de España, que era cómo someter al poder religioso, cómo el poder civil podía someter al poder religioso y cómo podía establecer un Estado fuerte, un Estado sólido, fuera de la manera que fuera, pero siempre sujetando al poder religioso, entre otras cuestiones, ¿no? Y a la vez aceptar, legalizar, institucionalizar en las constituciones pues la libertad de cultos, la libertad religiosa en definitiva y en última instancia la separación Iglesia-Estado, ¿vale? En ese conflicto, o sobre ese conflicto que normalmente se le denomina el conflicto entre clericalismo y anticlericalismo, pero que también se podría hablar de él en términos de conflicto entre los partidarios del laicismo y los partidarios de un Estado confesional o de una sociedad confesional, que no es exclusivo de España, aunque el caso español tiene sus peculiaridades, se desarrolla en toda la época contemporánea, en la Europa contemporánea, especialmente en los países del arco mediterráneo, porque son los países de una tradición católica, Francia, Italia, Portugal y España. Ya digo, el caso español tiene algunas peculiaridades en los que no voy a incidir. Bueno, pues en la transición aparentemente había una voluntad de dar una especie de solución a ese histórico conflicto, ¿no? ¿Qué factores parecían hacer posible ese acuerdo?
Pues por un lado tendríamos que hablar, como señalo en un primer momento, esa secularización tranquila. El término es de Julio de la Cueva, uno de los principales estudiosos sobre este conflicto entre clericalismo y anticlericalismo en la España contemporánea, y que últimamente está trabajando sobre ese periodo último del franquismo y la transición. Alude con ese término al proceso de secularización que se vivió en la sociedad española fundamentalmente desde los años 60, vinculado a la emigración del campo a la ciudad, a la urbanización, al crecimiento, al desarrollo económico, a la industrialización en definitiva. No voy a ir por ahí, pero eso sí que favoreció la existencia a la muerte de Franco de una sociedad mucho más o bastante más secularizada que la que había en décadas anteriores, comparándolo por ejemplo con los años 30 o con principios de siglo. A eso también habría que añadir un factor muy importante, y es que aunque el franquismo se caracterizó por ese nacionalcatolicismo que quedó asentado con el Concordato de 1953, desde, pongamos los años 60, sería un poco más complicado, pero pongamos los años 60, hubo un paulatino desenganche, es el término que se suele utilizar, desenganche con respecto al franquismo de una parte del clero, empezando por el bajo clero, y de una parte del mundo católico seglar. Un desenganche que fue favorecido, impulsado por lo que supuso el Vaticano II. Y por supuesto también la actitud y los cambios que al hilo de esos que hubo en la izquierda antifranquista con respecto al mundo católico también lo favorecieron, ¿no? Favorecieron que se creara ese clima que era único, era novedoso a finales del franquismo y en la transición. No había ocurrido antes. ¿A qué clima me refiero? A la posibilidad de que católicos, por supuesto antifranquistas o críticos con el franquismo, pudieran sentarse a hablar y a colaborar y a proyectar acuerdos, a llegar a acuerdos con el mundo de la izquierda antifranquista, que venía de culturas y tenía culturas políticas pues claramente laicistas, a pesar de los estragos que había causado el franquismo en todas ellas. Esto es una novedad en el final del franquismo y en la transición. Nunca antes había ocurrido, y mucho menos en los años 30, cuando la división entre el mundo católico y la izquierda laicista y anticlerical era radical, ¿vale? Radical. No me quiero extender en ello porque no quiero copar los 45 minutos que pretendo hablar, ¿no? Si queréis se puede profundizar un poquito más en ello si os interesa, sí, pero seguro también por la edad de la gente que estáis aquí que estoy hablando de cosas bastante conocidas y que seguro que más de uno ha vivido o ha leído sobre ellas, ¿no? Sí que me interesa destacar que la importancia del Vaticano II, porque desde que se celebró ha habido una evolución hasta la actualidad en todas estas cuestiones, pero el Vaticano II también supuso una ruptura en lo que la Iglesia representaba con respecto al pasado. Hasta el Vaticano II la Iglesia no reconocía la libertad religiosa, es decir, el derecho de cada individuo a tener la confesión que quisiera. Y eso lo reconoce el Vaticano II. Por supuesto, ese reconocimiento del derecho a la libertad religiosa y a la libertad de cultos, a la libertad religiosa individual, descolocó a una parte importante, sobre todo de la alta jerarquía española, y descolocó al régimen franquista. Y además, otro aspecto que se reconoció en el Vaticano II era la separación de lo temporal, la autonomía de lo temporal con respecto a lo religioso. Lo temporal, lo del mundo, la vida del mundo y la política y la acción de los estados, etcétera, etcétera. Del Vaticano II salió uno de los aspectos más claros, que más influyó y que más repercusiones tuvo en el mundo católico español, es que por la vinculación entre el régimen y la Iglesia en España, era que el Vaticano II consideraba que no había un regímenes, que la Iglesia no tenía por qué identificarse con ningún tipo de régimen político, ¿no? Estas dos ideas cambiaron radicalmente la concepción de la religión, y de la religión católica me refiero, y tuvo importantes repercusiones en el mundo católico español.
No voy a mencionar ningún ejemplo de ese desenganche con respecto al franquismo, simplemente, por ejemplo, todos habéis hablado o conocido incluso algún cura obrero, o, por ejemplo, dentro del mundo católico, la aparición o la fundación del Instituto Fe y Secularidad, o la fundación en 1973 de Cristianos por el Socialismo. Un grupo de estas características en los años 30 era imposible. Solo fue posible a partir de los años 70, y no porque España fuera peculiar, sino porque a raíz del Vaticano II y de la evolución de muchos católicos en el mundo fue posible, y también del mundo y la evolución del marxismo con respecto al mundo católico y al mundo cristiano, fue posible plantear diálogos entre el marxismo y el cristianismo, ¿no? Tanto en Europa como en América Latina. Y en ese contexto habría que entender esa posibilidad de que a partir de finales de los años 60, años 70 y transición, pues se pudieran sentar católicos y antifranquistas, me refiero, o críticos con el franquismo, con demócratas cristianos, por ejemplo, con sectores de la izquierda tradicionalmente laicista. Esa izquierda antifranquista también empezó a mirar con otros ojos a esa parte del mundo católico que se desenganchaba del franquismo, y simplemente quizás fue el Partido Comunista quien más claramente lo reflejó. En la prensa clandestina comunista atendían al impacto que en España tenían los documentos conciliares sobre la libertad religiosa, y bueno, pues abogaba por ese diálogo entre cristianos y marxistas, ¿no? Hasta el punto fue así que hacia finales del franquismo parecía como que el anticlericalismo, que era históricamente de izquierdas en España, pues los únicos que lo manifestaban abiertamente en la calle eran sectores falangistas que atacaban, por ejemplo, o criticaban a la Iglesia o a esa parte de la Iglesia que se estaba desenganchando. Aquella famosa expresión de Tarancón al paredón, entre otras, ¿no? Por ejemplo, ya muy a finales del franquismo y comienzos de la transición. Por tanto, una característica muy peculiar de lo que ocurrió al final del franquismo es que, a pesar, por todas estas razones que estoy comentando, al final del franquismo, cuando murió Franco, no hubo ningún tipo de reacción anticlerical en España, a diferencia, o movilización anticlerical, protagonizada por la izquierda, a diferencia de lo que había ocurrido al final de la dictadura de Primo de Rivera y en la República, ¿no? Las razones de esa ausencia de movilización anticlerical, de movilización laicista, pues que no quiere decir que hubieran renunciado a los planteamientos laicistas, la izquierda, son dos cosas diferentes, ¿vale? Tiene que ver con todo lo que he comentado anteriormente, y también, por supuesto, incido en el nivel de secularización de la sociedad española del momento, que no era tan amplio como ahora. Luego mostraré algunas cifras. No era tan amplio como ahora, pero sí que favoreció que la política quedara separada de la religión, ¿vale? Que ningún partido político recurriera a la religión para legitimar sus posiciones políticas. Y en ese sentido, seguro que alguna vez habréis oído que Tarancón, por ejemplo, lo menciono porque era el líder de la Conferencia Episcopal Española, es decir, de la jerarquía eclesiástica española, pues se distanció y hubo una prudencia y un rechazo total a apoyar cualquier partido demócrata cristiano para evitar lo que había ocurrido en los años 30, la vinculación de la Iglesia con un partido político concreto, en aquellos años la CEDA, fundamentalmente, ¿vale? Para evitar eso, se alejaron. Muchos sectores demócratas cristianos pues lo sintieron, pero fue la política adoptada por la Iglesia. ¿Qué posición mantuvieron en ese contexto los partidos de izquierdas en materia religiosa? Pues, por ejemplo, el PSOE, tenemos que tener en cuenta que ya había habido un relevo generacional. Los jóvenes líderes socialistas desde Suresnes pues tenían poco que ver con los líderes que venían de la época de la República, mantenían contactos en ese contexto del que acabo de hablar con la oposición demócrata cristiana,
y en su programa, el programa del PSOE en 1977, se hablaba de enseñanza laica y se hablaba de desaparición de las materias religiosas obligatorias de los centros y planes de estudio, pero no se hablaba de mucho más. Por parte del Partido Comunista, Carrillo, Santiago Carrillo, en la obra Eurocomunismo y Estado, pues planteaba, entre otras cosas, en 1977, facilitar la integración de los católicos entre las fuerzas revolucionarias. Claro, esto hay que entenderlo en ese contexto de diálogo que se planteaba como posible, el diálogo entre el marxismo y el comunismo. Eso hoy, si lo cuento a los estudiantes, se quedan con los ojos haciendo chiribitas, porque claro, no es este mundo, en este mundo en el que estamos no responde a esas coordenadas, pero en aquel momento plantear algo así era posible, e incluso hablaba Santiago Carrillo de evitar, y cito entre comillas, hastíos anticlericales, posición que por otra parte el Partido Comunista había ya mantenido ya desde la época de la resistencia, por ejemplo, sobre todo de la guerra civil, pero sobre todo en la resistencia, ¿no? Bueno, ¿en qué se plasmó toda esa posibilidad de llegar a acuerdos, con sus diferencias, por supuesto, entre las culturas políticas, entre las diferentes culturas políticas? Pues fundamentalmente se plasmaron esos acuerdos en estos que veis aquí, en los acuerdos, voy a desgranarlos muy brevemente, los acuerdos con la Santa Sede, del Estado español con la Santa Sede, en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa, de 1980. Aunque ha llovido mucho desde entonces, son los 3 acuerdos básicos en los que se basa la política religiosa de la democracia española. Entre otras cosas, porque a pesar de los intentos que ha habido, en una ocasión se llegó más lejos, pero no acabó cuajando, por actualizar la ley de libertad religiosa, pues no se ha llegado, esos esfuerzos o esos intentos por parte de Zapatero primero, y sobre todo por parte de él, y más recientemente se oyen campanas en el gobierno de Sánchez, pero se oyen campanas allá en la lejanía, ¿no?, de sacar adelante algún tipo de ley de la libertad religiosa. Por tanto, la que existe en la actualidad sigue siendo la acordada en 1980. Si hablábamos brevemente de esos acuerdos con la Santa Sede, y lo voy a hacer porque es una de las demandas laicistas más claras, el derogar esos acuerdos. Esos acuerdos sustituyeron al concordato del año 53, al concordato del año 1953, perdón. Previamente a esos acuerdos, la Corona renunció al derecho de presentación de obispos, cosa muy importante y que siempre había, o casi siempre, salvo en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera y de la República, el poder había ejercido, el poder del Estado había ejercido la posibilidad o el derecho de presentación de obispos. A ese derecho renunció la Corona en julio de 1976. Pero los acuerdos y ese acuerdo fue previo, esa renuncia fue previa a los acuerdos, que son 4, con la Santa Sede, que se negociaron en el periodo preconstitucional, de alguna forma también paralelo a las discusiones constitucionales, pero que se firmaron pocos días después en enero del 79, pocos días después de que la Constitución saliera en el BOE, publicada en el BOE, y que unos acuerdos que posteriormente, en el septiembre del 79, fueron ratificados en el Congreso y entraron en vigor a finales de ese año. Esos acuerdos son 4. En primer lugar, el acuerdo sobre asuntos jurídicos, que es el que trata, por ejemplo, la cuestión de los matrimonios, la posibilidad de que los matrimonios da legitimidad civil, por decirlo de alguna manera, al matrimonio canónico. También habla, por ejemplo, de cómo atender el derecho de las personas que residen, el derecho a la asistencia religiosa de las personas que que están en hospitales o que están en centros penitenciarios o de las Fuerzas Armadas o en sanatorios, en orfanatos, etcétera, ¿no? Y también reconoce a la Iglesia el derecho a ejercer su misión apostólica, además de garantizar pues, el libre y público ejercicio, cito textualmente, de las actividades que le son propias y en especial las de culto, las de jurisdicción y las de magisterio, la enseñanza.
El segundo acuerdo es el relativo a la enseñanza y los asuntos culturales. Este es el acuerdo que más problemas, que más conflictividad ha generado a lo largo de las décadas en relación, porque es el que aborda, el que reconoce el principio de libertad religiosa. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que el derecho fundamental que se reconoce a los padres para poder elegir la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. Y ese es el derecho al que siempre se apela para que haya, por ejemplo, la posibilidad de la necesidad, la obligación por parte de los centros educativos públicos de ofrecer la enseñanza religiosa, aunque para los alumnos sea algo no obligatorio, sino voluntario, ¿no? Bien, por ir avanzando, el tercer acuerdo era sobre los asuntos económicos, y este preveía que en pasados 3 ejercicios completos desde que se establecieron estos acuerdos, el Estado podría asignar a la Iglesia un porcentaje del rendimiento de los impuestos sobre la renta a título personal, según se estableciera por la ley correspondiente, ¿no? Y esa es la base de la casilla que tenemos en el IRPF, ¿vale? Eso está establecido no tan de manera general en ese acuerdo sobre asuntos económicos. También en ese acuerdo se habla de las exenciones fiscales a las que tiene derecho, pues, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias, las circunscripciones, las órdenes y congregaciones religiosas, etcétera, ¿no? Y por último está el acuerdo sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y al servicio militar de clérigos y religiosos, en el que no voy a entrar. Si hablamos de la Constitución, que sería el siguiente punto, también en la Constitución hay 2 artículos importantes en lo que nos atañe a nosotros, ¿no? O a nuestro tema. El acuerdo 16, en el que figura esa declaración de ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. Por supuesto, es un artículo que reconoce la libertad religiosa, la libertad de cultos, ojo, no solo de los individuos, también de las comunidades, las comunidades religiosas, por tanto de las iglesias, ¿no? Dicho de otra manera, ese artículo 16 considera, tal como está regulado, considera que la religión no es un asunto privado, ¿vale? Que la religión tiene una dimensión pública, y eso queda recogido en ese punto 1 del artículo 16, tal como está. Esa dimensión pública de la religión, de las religiones, está recogida en ese punto. El segundo, por supuesto, habla alude a que nadie puede ser obligado, forzado a declarar su ideología, religión o creencias. Y el punto tercero es el que siempre ha generado mayor contestación desde el mundo laicista, porque además, más allá de no hablar de Estado laico, sino de Estado aconfesional de una forma negativa, una tradición dentro de las constituciones españolas que reconocían ese carácter del Estado no confesional, añade la coletilla o la frase de que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Cuando se debatió ese punto, hubo sectores, diputados de la izquierda, que criticaban esa redacción, sobre todo porque se nombraba explícitamente a la Iglesia Católica. Y al nombrarla explícitamente se entendía que le estaban dando, pues, una condición específica, especial, y que podía dar con el tiempo lugar a situaciones de privilegio que ya existían en aquel momento, por otra parte, ¿vale? Entonces, consideraban que esa no era la mejor redacción posible, en la medida en que nombraba explícitamente o mencionaba explícitamente a la Iglesia Católica. Pero, en aras del consenso y de no repetir viejos enfrentamientos, evidentemente en la mente de todos estaban los años 30 y la Guerra Civil, pues quedó plasmado de esa manera. Normalmente no se suele hablar
se suele hablar solamente del artículo 16, pero el artículo 27.3 también es importante por lo que atañe a nuestro tema, en la medida en que recoge esa alusión a la que hacía referencia a uno de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. El hecho de que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Recoge, redactado, esa libertad de los padres para elegir un centro escolar para sus hijos o la educación para sus hijos acorde con sus planteamientos religiosos y morales, que es el punto siempre utilizado para mantener la enseñanza religiosa, aunque sea voluntaria para los estudiantes, en la escuela pública. Bien. Por último, habría que mencionar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada en 1980 y que es la que sigue vigente por la imposibilidad de sustituirla por otra y por acordar una nueva. En su momento fue aprobada por una amplísima, casi por unanimidad del Parlamento. Y es la ley que regula esa libertad de conciencia, esa libertad religiosa, es la ley también que regula el régimen de las confesiones religiosas en general, y en la que se amparan pues, los acuerdos que van firmándose pues, entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas a lo largo de a medida que la pluralidad religiosa se ha hecho más visible en España, ¿no? Bueno, como digo, estas son la legislación básica y la que rige la política religiosa en España. Y bueno, pues a ver si esa renovación de la ley de libertad religiosa puede avanzar, simplemente porque hace falta, muchos sectores consideran que, dados los cambios que ha habido en la sociedad española de mayor pluralidad religiosa, fundamentalmente vinculada por un lado a la mayor secularización de la sociedad y de la población, como ahora veremos, y por otro lado vinculada a la llegada de inmigrantes de religiones no católicas, pues evidentemente esta ley está un tanto obsoleta, presenta bastantes limitaciones, ¿no? Bien. Pero aparte de esa ley, ¿qué otra legislación, qué otras leyes se han ido aprobando desde entonces? Porque evidentemente hoy, o en el año 2000, no estábamos como en 1980. Ha habido muchos cambios, muchas leyes que se han ido aprobando, algunas más claramente vinculadas con aspectos religiosos, pero que en conjunto todas ellas, y por eso son las que yo menciono aquí en general, han generado una respuesta, tensiones, conflictos con la Iglesia Católica. Ya una vez aprobada la Constitución, las primeras tensiones, y seguro que alguno y algunas lo recuerdan, fueron por las manifestaciones a favor del divorcio. El divorcio era una demanda, especialmente desde el mundo feminista de la época, y la aprobación o la legalización del divorcio implicaba aprobar una ley que era contraria a las enseñanzas eclesiásticas. Por tanto, ahí ya hubo unas tensiones iniciales. Y de hecho, cuando se aprobó esa ley del divorcio en julio de 1981, que fue una ley impulsada desde los sectores socialdemócratas de la UCD, pues fue uno de los motivos que contribuyó a la división creciente del partido y que contribuyó a su implosión final, ¿no? Lo digo para que vean la importancia, ¿no?, de esas tensiones en torno a una ley que no se ajustaba a la moral y a la teología católica, ¿no? Pero también hubo tensiones en torno a las demandas de gratuidad de la escuela democrática, por supuesto, que avanzaran en una dirección laica. Y en este sentido, el proyecto de ley de estatutos de centros escolares generó un conflicto por el ideario de los centros, ¿no?, que fue una importante demanda de ese mundo de colegios privados que tenían apoyo del Estado y que la mayoría de ellos venían del franquismo, que es una de las más importantes herencias del franquismo,
que llega hasta la actualidad, ¿no? Esa financiación estatal de centros privados que acabaron denominándose concertados, ¿no? Aparte de esas primeras polémicas, ya, por supuesto, las polémicas, las tensiones se acentuaron tras la llegada al gobierno de Felipe González en octubre de 1982. Y durante los tres periodos de gobierno socialista, primero los gobiernos de Felipe González, luego los de Rodríguez Zapatero y en la actualidad con Pedro Sánchez, pues ha habido en mayor o menor medida leyes aprobadas que han supuesto o han sido respondidas o criticadas o censuradas, e incluso por parte de la Iglesia e incluso de la jerarquía eclesiástica, e incluso han generado movilización del mundo católico en las calles. No voy a mencionar todas, pero sí que me interesa resaltar algunas de las más importantes, ¿no? Por ejemplo, la educación. La primera de ellas fue la LODE, aprobada en 1983, y la menciono especialmente porque fue esa ley socialista la que, digamos, dio cobertura, integró en el sistema a los centros educativos privados subvencionados por el Estado, que pasaron a ser denominados como privados concertados, ¿vale? Por supuesto, sufragados por el Estado, al menos los salarios de los profesores, ¿no? Toda la polémica en torno a otras cuestiones no voy a entrar en ella. Por supuesto, la ley de despenalización del aborto, que lo he puesto en general, pero la ley de despenalización del aborto de 1985, aunque solamente introducía 3 supuestos, también fue una de esas leyes que generó una amplia contestación por parte de los sectores eclesiásticos y, por supuesto, un amplio apoyo por parte, sobre todo, de sectores feministas, ¿no? y de la izquierda en general. Estoy ahora, esas leyes, también por supuesto cuestiones relacionadas con la planificación familiar. En esa época de los 80 y los 90, gobiernos del Partido Socialista siempre solían generar algún tipo de crítica por parte del clero. Si pasamos ya al periodo de gobierno de Rodríguez Zapatero, por supuesto, pues una de las primeras leyes estrella fue la ley sobre matrimonio de personas del mismo sexo, aprobada en 2005. Y esta no solamente generó críticas por parte de la jerarquía eclesiástica, sino también una amplia movilización en las calles. Una amplia movilización en defensa de la familia tradicional, con encuentros en Colón, en la Plaza de Colón en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? en aquellos años. E incluso con la salida, algo que nunca había ocurrido, con la salida en manifestación de algún que otro obispo, ¿no? En aquellas manifestaciones junto con los líderes del PP. Esos años fueron el momento de la historia más reciente en que ha habido más riesgo de sacralización de la política, es decir, más riesgo de identificación de política y religión y de uso partidista de la religión, con las consecuencias negativas que eso siempre suele llevar acarreado. Afortunadamente fue un periodo bastante breve, aunque todos tengamos en la cabeza que la Iglesia está más vinculada con el mundo conservador y que con la izquierda, ¿vale? Pero luego veremos otras cuestiones. Bien, también en ese periodo de gobierno de Rodríguez Zapatero se aprobó la LOE, otra ley de educación, especialmente conflictiva porque introdujo educación para la ciudadanía y los derechos humanos en el 2006 y fue muy contestada por la Iglesia, aunque desde la Federación de Colegios Religiosos pues digamos que acabó asimilándola sin mayores problemas, pero dio pie a tensiones constantes y a querellas en los tribunales. Por supuesto, ya en este periodo y en este siglo, leyes sobre la investigación biomédica del 2017 o la venta libre, ahí he puesto planificación familiar, pero ya en este siglo todo lo relativo a la píldora poscoital, por ejemplo, ¿no? La venta libre en farmacias fue aprobada en el 2009 y esa ley puso, digamos, punto final, que es la vigente en la actualidad, puso punto final a un vaivén de leyes que a veces lo permitía la venta libre cuando gobernaban los socialistas, pero cuando gobernaban los populares introducían siempre la necesidad de que un médico diera la receta correspondiente, ¿no? Por último ya, en el periodo del gobierno de Rodríguez Zapatero, la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la nueva ley del aborto, que es la vigente en la actualidad, más o menos, la del 2010, por supuesto, también generó profundas críticas, ¿no?
y movilizaciones en las calles en favor de la familia y en favor sobre todo del derecho del llamado derecho a la vida. Movilizaciones en las que hemos ido viendo cómo participan sectores seglares, especialmente en torno a grupos especialmente fundamentalistas, ¿no?, o integristas en la manera de concebir la religión católica. Y ya más recientemente, la última gran ley que tiene relación con nuestro tema, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada en el año 2021, que ha generado también críticas, aunque no en las manifestaciones que hubo en el pasado por otras leyes. Bien, esa legislación en la que normalmente no pensamos cuando pensamos en las relaciones Iglesia-Estado y en la secularización de la sociedad, pues son también muy importantes y son leyes que se han aprobado por parte de los poderes públicos, de los gobiernos correspondientes, y se han aprobado y han sido bastante bien aceptadas e integradas por la sociedad española. Una parte está en contra de ellas, pero nadie les obliga a sujetarse a esas leyes, solamente aquellas personas que quieren ejercer aquellas leyes. Me refiero al tema del divorcio, al tema del aborto, al tema de la eutanasia, etcétera, ¿no? Porque esto es importante tenerlo en cuenta. La sociedad española es una sociedad muy secularizada y esa secularización de la sociedad española se ha acentuado. He puesto cifras generales, pero si quieren pueden consultar esas cifras en internet, porque los datos del CIS, las encuestas del CIS son públicas. Y esos estudios y esas encuestas, aparte de datos tan generales como este, también engloban estudios, datos sobre los jóvenes y la evolución de los jóvenes, donde esas cifras de no religiosos no religiosos se disparan, ¿no? Perdón. Si ya habíamos hablado de una secularización tranquila en las décadas finales del franquismo, en los años 60 y 70, a partir de la transición y de la democracia sobre todo, esas cifras de esa secularización de los españoles se ha acentuado. Y un detalle que no menor, ¿no?, es que en el año 23, si ven aquí, ¿vale?, ven que progresivamente hay una bajada del número de personas que se declaran católicos practicantes, del número de personas que se declaran católicos no practicantes, y por tanto el número total de católicos va descendiendo. Si en 1975 de una u otra forma se declaraban católicos más del 93% de la población, hoy en día es poco más del 55%. La bajada es considerable. Fíjense también en la bajada muy importante en la última década, del 12 al 23. Pero también me interesa señalar la subida paulatina de esta cifra de otras religiones, especialmente en la última década, que refleja la llegada de muchos de ellos son inmigrantes, y por último el crecimiento de este sector, también muy importante, el crecimiento de los no religiosos, que aquí está, para aprovechar una gráfica o una encuesta que había elaborado un colega en un artículo, pues he añadido la que ha salido en el año 2023, los datos del 23 del CIS, y esta cifra del 39,2, que fíjense ha crecido muchísimo con respecto a la del 12, engloba, por un lado, a los indiferentes, el desglose sería el siguiente: los agnósticos, un 11,9, los indiferentes y no creyentes, un 12,5, y los ateos, un 14,8. Ese sería el desglose de esa cifra. Nunca antes en España tanta población se había declarado en cualquiera de esas tres adscripciones no religiosa. Por tanto, eso también refleja que la sociedad española es una sociedad plural y también muy secularizada, a niveles claramente de otros países de Europa occidental. Pero no por ello la aprobación de las leyes que he mencionado antes pues ha dejado de generar tensiones en
debates públicos, tensiones e incluso manifestaciones en la calle, ¿vale? Y es de lo que voy a hablar, a continuación, ¿no? Trazar una pequeña evolución. Las tensiones, ya, como he dicho, ya empezaron tras aprobarse la Constitución y empezar a legislarse, sobre las primeras medidas relativas a divorcio, relativas a cuestiones educativas, ¿no? Pero también es cierto que cuando el PSOE llegó al poder, pues el recelo que la jerarquía había mostrado tradicionalmente hacia el socialismo, pues se tornó en oposición al mismo. No porque la jerarquía eclesiástica española fuera especialmente más integrista o necesariamente más integrista que otras jerarquías de otros países, ¿eh? Esa herencia está ahí y hay que tenerla muy en cuenta, pero también es cierto que ese recelo, esa oposición, hay que situarla en el contexto de la evolución de la Iglesia en general. Y para ello es fundamental tener en cuenta la llegada de Juan Pablo I al papado, desde 1979. A partir de entonces, especialmente desde mediados de los años 80, pues hubo bueno, desde el principio del papado, evidentemente, ¿no? Pero se hizo eso más evidente desde mediados de los años 80, un giro en la actuación de la Iglesia. Y este giro se puede apreciar claramente en cómo cambió la visión que desde la Iglesia se tenía de la secularización. En el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, la visión predominante de la secularización es que era un proceso imparable, irreversible. Por tanto, todas las sociedades iban a ir en esa dirección. Por tanto, conclusión, la Iglesia primero tenía una visión relativamente positiva, podríamos pensar que a la fuerza orca, ¿no? Era lo que la sociedad estaba viviendo en aquel momento, por tanto era necesario adaptarse a esos nuevos tiempos, modernizarse, lo que se llamó el ayornamiento, ¿no? Y esa visión positiva de la secularización por parte de la jerarquía eclesiástica fue la predominante en el Vaticano II. Y fue la que imbuyó a muchos sectores del mundo católico, me refiero tanto religiosos, clérigos como seglares, con respecto a la secularización. La llegada de Juan Pablo I al papado supuso un cambio, ¿vale? Y empezó a valorarse la secularización como algo negativo. También porque, entre otras cuestiones, también, no voy a profundizar en ello, pero finales de los años 70, 1979 en concreto, la revolución nicaragüense por un lado, la revolución Jomeini por otro, de otro signo religioso completamente diferente, pero en ambos casos sacaron a la palestra, a la escena pública, que las religiones no eran solamente algo privado, que las religiones tenían una dimensión pública importantísima y que podía estar en la base de movimientos revolucionarios como estos dos, ¿vale? Bueno, pues a partir de entonces se empezó a ver la secularización con otros ojos, también los sociólogos o una parte de los sociólogos, y con el tiempo también los historiadores. Pero yendo a lo que estamos, eso implicó que desde el papado de Juan Pablo I... Ay, sí, perdón, segundo, perdón. Sí, murió un poco, sí, disculpen, sí. Juan Pablo II, sí, Wojtyła, el Papa Wojtyła. Bueno, pues se empezó a plantear la necesidad de luchar, de presentar batalla a ese proceso de secularización que ya se veía como no reversible, como era posible revertirlo, y por tanto había que plantear batalla, había que tratar de empezar a plantearse, podríamos decirlo, una reconquista de la sociedad. Desde esa perspectiva, un historiador, Vicente Díaz Burillo, en el año 2019 sacó un libro sobre la evolución de la Iglesia española en esos años entre el final del franquismo y los finales de los años 80, que lo titula Del repliegue a la revancha.
El repliegue de la Iglesia Católica en esos años de 60 como consecuencia del Vaticano II, entre otras cuestiones, a la revancha y al impulso de prácticas y de unas acciones claramente de reconquista de la católica de la sociedad en el papado de Juan Pablo II. Un sociólogo, Díaz Salazar, un sociólogo que tiene muy en cuenta la historia, lo plantea de otra forma. Lo plantea que la Iglesia pasó de tener una táctica accidentalista en la transición a la búsqueda de reconvertir a la Iglesia en una institución que normativizara la vida pública. Bien, por ir avanzando también teníamos ya que pasar a otra cuestión. En ese contexto de una posición por parte de la Iglesia Católica, que digo no solamente la española, también a nivel internacional, de reconquista de la sociedad, y por tanto de grandes actos públicos, de movilización de los católicos en la esfera pública, de tratar de combatir en la medida de las posibilidades de la institución las legislaciones críticas o las legislaciones que no responden a los presupuestos católicos. Desde comienzos del siglo XXI en España pues hubo un resurgimiento del conflicto, un resurgimiento que se ha matizado, podríamos decir, porque el momento más álgido de esa movilización y de ese conflicto fue, por un lado, desde el punto de vista, digamos, laicista, en torno al movimiento 15M, ¿vale? Y en ese momento, ahora lo vamos a ver, aunque con bastantes limitaciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar, simplemente quiero contextualizar. Esa mayor movilización o auge del conflicto desde comienzos del siglo XXI hay que enmarcarlo, fijaros que pongo ahí cierto auge de la movilización laicista y anticlerical, hay que enmarcarlo también en una revisión política e historiográfica de la transición considerada modélica hasta entonces, ¿no? Y entre esa revisión ha hecho hincapié en subrayar pues, los costes políticos que tuvo el Pacto Constitucional de 1978, ¿no? Y en ese contexto pues, enmarca auges de movimientos por la memoria histórica, el auge también posteriormente del movimiento 15M, el auge de Podemos posteriormente, etcétera, ¿no? Pero el movimiento, por ejemplo, 15M, planteaba en sus propuestas, en un documento inicial, el punto 8 era el que hablaba de la desvinculación, solicitaba la desvinculación verdadera de la Iglesia y el Estado, como establece el artículo 16 de la Constitución. Pero si tratamos de profundizar en más demandas de estas características, tanto en esa lista oficial de presupuestos del movimiento 15M como en documentos posteriores, pues no encontramos muchas referencias. Eso fue llamativo también, no encontramos muchas referencias. Y entre los lemas de ese 15M más citados, pues los 25 o 30 lemas más citados, pues no aparece ninguno que haga referencia a solicitar un Estado laico o cuestiones relacionadas con la laicidad o laicismo, lo cual también es significativo de que había otras prioridades, a pesar de que había habido y había en aquellos años un cierto auge de la movilización laicista y anticlerical. En ese contexto tendríamos que hablar también de una debilidad del asociacionismo laicista y, por supuesto, del escaso arraigo del laicismo republicano en la ciudadanía, cosa que se puede apreciar también, por ejemplo, pues en nuestras clases, ¿no? en la universidad y en la edad de los que estamos aquí. Un dato más concreto, porque los exámenes ya han acabado. Salvo los que de recuperación, podríamos decir, utilizando la antigua terminología, ¿no? Como ya va avanzando el tiempo, no me voy a detallar, no voy a entrar un poco en ese mundo de asociaciones laicistas. Pasaré a hablar del auge de la movilización católica. Fijaros que pongo el calificativo de militante, ¿no? Protagonizada por grupos normalmente
claramente vinculados muy a la derecha de ese mundo católico, por supuesto distantes de lo que haya de movimientos católicos de base, que siguen existiendo, aunque salen muy poco en los medios. Y ese auge hay que situarlo, como digo ahí, en un contexto que afecta a España, pero que no es exclusivo de España. Es el contexto del auge de los fundamentalismos religiosos y, por supuesto, cuando escuchamos esa mención, fundamentalismo religioso, siempre pensamos en el Islam, pero no necesariamente. También desde el mundo cristiano, sobre todo, por ejemplo, el caso más evidente es en Estados Unidos, hay un auge muy claro de movimientos fundamentalistas cristianos muy importantes que están, por ejemplo, detrás de gente como de la llegada al poder, por ejemplo, de Trump en Estados Unidos. Por tanto, lo que quiero también que quede claro es que la situación de España no es peculiar, exclusiva, hay que enmarcarla en un contexto internacional. Ese auge de la movilización católica militante en estos años del siglo XXI tiene que ver con la oposición a las políticas de los gobiernos de Rodríguez Zapatero entre el 2004 y el 2011, vinculada a esa repolitización de los sectores católicos conservadores, ¿no? Se recuperó, hubo un intento por recuperar el lenguaje de persecución, de acusar al gobierno de estar persiguiendo a los católicos. Sin embargo, un lenguaje que había sido utilizado en los años 30. Sin embargo, ese lenguaje no acabó calando. Quizás en los sectores más militantemente católicos así lo viven, pero en la sociedad española en su conjunto no cuajó, entre otras cosas, por esa profunda secularización o abierta secularización existente en la sociedad. Con todo, también quiero recordar que no todo el mundo católico se vincula con ese mundo, ¿no? Más ultracatólico, y así, por ejemplo, en 2005 la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, uno de esos grupos que estuvo en el inicio del desenganche y entre otras cosas de la fundación, por ejemplo, de Comisiones Obreras, pues en 2005 sacó un documento titulado Las relaciones Iglesia-Estado en una sociedad democrática, pluralista y secular, pidiendo un nuevo tipo de laicidad compatible con la máxima libertad de conciencia, ¿no? Un punto en el que encajaría muy bien con otros sectores que abogan por profundizar a través de una nueva ley de libertad religiosa, profundizar en la laicidad del Estado. Bien, y por último, ya para ir acabando y dejar un tiempo, si acaso, para las preguntas, los comentarios que quieran hacer, querría plantear también qué retos y cuestiones pendientes hay aquí. Bueno, el cartel que aparece aquí pues es mucho mejor resumen de lo que yo he puesto ahí, ¿vale? Entre otras cosas porque todo lo que aparece ahí son cuestiones fundamentales, no son las únicas. Simplemente querría recordar también, bueno, la revisión de los acuerdos, la revisión de los acuerdos de 1971, revisión y o derogación, dependiendo de quién hable, ¿vale? De 1979, la reforma del artículo 16 al de la Constitución, al menos quitando esa frase que alude explícitamente a la confesión, a la Iglesia Católica. Otros también demandan que se elimine esa frase relativa a la cooperación del Estado con las confesiones religiosas, la eliminación de la exención de impuestos, revertir las inmatriculaciones que ha llevado a cabo la Iglesia desde 1998, o cuestiones simbólicas como eliminar el crucifijo en la toma de posesión de cargos públicos, o otras cuestiones, o la asistencia de los cargos públicos en cuanto tales a los actos religiosos. Todo esto son demandas, cuestiones pendientes que a veces se llevan a la práctica en función de quién está gobernando en una institución, pero no hay una ley que, digamos, obligue a llevar a cabo este tipo de, por ejemplo, cuestiones en los aspectos simbólicos que he mencionado. Bien, pero principalmente hay dos cuestiones. Todas estas demandas se resumen en dos fundamentales, y todos sabemos cuáles son: la financiación y la educación. Esas son las demandas, las principales retos y sobre todo cuestiones pendientes, ¿no? Porque además el acuerdo sobre cuestiones económicas entre el Estado y la Iglesia Católica reconocía que más antes que después la Iglesia Católica iba a autofinanciarse, y eso no ha llegado y no parece que se le espere.
¿vale? Y en ese proceso, mientras tanto, pues el Estado ha ido aprobando legislaciones, como por ejemplo en 1989 fue cuando el gobierno de Felipe González estableció pues que aquellos contribuyentes que quisieran que el 0,52% de su cuota del IRPF fuera para la Iglesia, pues un 0,52 que luego en el 2006 con el gobierno de Rodríguez Zapatero pasó a ser el 0,7 y que es el vigente en la actualidad, además con carácter indefinido, con lo cual por eso digo que ni se espera ni se le espera, ¿no?, la autofinanciación eclesiástica. Eso sí, fue una ley, la del 2006, que estableció un techo de dinero que aportaba el Estado a la Iglesia, ¿no?, que antes no existía ese techo, ahí se estableció un techo. Y con respecto a la educación, pues no hace falta que me explaye, el privilegio concedido a la Iglesia en virtud de los acuerdos del 79 en materia de enseñanza de la religión católica en los centros educativos públicos. Todos los centros deben ofertar de manera obligatoria la religión, aunque cursarla es potestativo de los estudiantes. También el Estado se hace cargo de los sueldos de los profesores que imparten esa religión, aunque no sea el Estado quien elige a esos profesores. Y por supuesto también todo el tema de las subvenciones a la escuela privada concertada, y conciertos económicos con dichos centros. Bueno, soluciones. He puesto ahí estos por mencionar algo, pero por supuesto son muchas más y no soy yo quien, como historiadora, a quien compete ofrecer soluciones. Son otros ámbitos jurídicos, legales, sectores que tienen que negociar todas estas cuestiones. ¿Por qué he puesto ahí lo de imposibilidad de actualizar la ley de libertad religiosa? Porque hasta ahora ha sido imposible actualizarlo, a pesar de algunos intentos. El de Rodríguez Zapatero llegó más lejos, el de ahora ni siquiera se ha presentado un proyecto de ley, ¿no? Por supuesto, hay sectores que abogan por denunciar los acuerdos con la Santa Sede, pero como es un acuerdo de carácter internacional, pues esto plantea muchísimos problemas para llevarlo a la práctica. Por eso hay otros sectores que abogan por la reforma de esos acuerdos, eliminando o reformulando aquellos puntos que contravienen el principio de la laicidad que aparece en la Constitución. Y por supuesto, por si las cosas eran complicadas ya de por sí, también tenemos un reto añadido que habría que contemplar hoy en día, cosa que en 1980 pues no había que plantearse, y son los retos derivados de cómo se ha ido aplicando la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que ha dado lugar, por ejemplo, en 1992, en virtud, acogiéndose a esa ley, pues se firmaron 3 acuerdos de cooperación entre el Estado y las diferentes religiones, en concreto la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España. Esos tres ámbitos religiosos son los que tienen también acuerdos de colaboración con el Estado, digamos, un escalón por debajo de la Iglesia Católica, pero por debajo habría otras situaciones también de inequidad, porque se han ido firmando acuerdos de uno u otro tipo con otras religiones que se han ido asentando en España. Y en consecuencia eso ha dado lugar a un sistema asimétrico, porque no todas están consideradas al mismo nivel. Por supuesto, todas están consideradas por debajo, la cooperación por debajo de la Iglesia Católica, pero también dentro de esas confesiones religiosas hay una situación asimétrica de la colaboración del Estado con dichas confesiones, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, a la asistencia a los fieles de esas religiones en centros hospitalarios o en centros penitenciarios, por ejemplo, o la enseñanza de sus respectivas religiones, o en el tema de la financiación, los impuestos, etc. No voy a seguir por ahí. Para concluir ya, ahí he planteado una pregunta, ¿no? Porque algunos investigadores hablan de que el Estado actualmente pues parece más un Estado multiconfesional,
por esos acuerdos con distintas confesiones, que un Estado laico o neutro, ¿no? Otros abogan o consideran que el Estado debe ser neutro o laico, pero reforzando o bien avanzando en esa laicidad del Estado. Y el debate fundamental, y aquí lo voy a dejar, es que España es una sociedad claramente secularizada, lo han podido ver con esos datos. Es una sociedad también muy plural, pero no es una sociedad laica, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es una sociedad muy secularizada y plural, pero no es una sociedad laica. Y el Estado, es al Estado al que hay que reclamar el cumplimiento de esa laicidad que la propia Constitución establece, pero que no se llega ni siquiera a los límites a los que se podría llegar con la Constitución tal como está redactada. Por ejemplo, al tema de una mayor equidad en la tutela del ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de culto y de conciencia, o, por ejemplo, a que ninguna institución pública o los representantes de las instituciones públicas acudan en cuanto de tales a ceremonias de corte religioso y cuestiones por el estilo de tipo simbólico. El debate, y con esto ya acabo, el debate básicamente en esta cuestión entre Estado neutro o laico está planteado entre aquellos que defienden, que son partidarios de la neutralidad del Estado, entre los cuales están los que no quieren cambiar nada, ¿vale? Y consideran que las leyes actuales son perfectas y adecuadas a la sociedad actual, quizás algún cambio en la ley de libertad religiosa, pero miran con mucha prevención todas las propuestas que se han hecho de modificar la ley de libertad religiosa, porque consideran que por ahí se pueden colar esas demandas más claramente laicistas, y que consideran que algunos de esos sectores que abogan por la neutralidad del Estado consideran que esas otras demandas de corte más claramente laicista en realidad están planteadas desde posiciones militantes muy radicales, que abocarían a limitar de alguna manera la libertad religiosa. El debate, por tanto, está ahí planteado, yo lo propongo encima de la mesa y muchas gracias.